Suena una tecnocumbia estridente, La Culebra, retumbando en unos parlantes viejos y saturados que distorsionan la realidad bajo el sol plomizo de Tijuana. Entre el polvo que asfixia y el empuje de una multitud frenética, una cámara desenfocada capta un revólver negro emergiendo como una víbora metálica, junto a la sien del hombre que prometía cambiarlo todo. Un estallido seco, el silencio que devora el grito de miles, y una segunda sombra, un segundo destello a la izquierda, que la historia oficial decidió borrar con sangre y burocracia. Hoy vamos a exhumar al fantasma que apretó el segundo gatillo en Lomas Taurinas. El año 1994 no fue simplemente una fecha en el calendario mexicano. Fue una herida abierta que nunca cicatrizó. El año en que el sistema político, esa maquinaria perfecta descrita por Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta, comenzó a devorarse a sí misma. México amaneció el 1 de enero con la noticia de un levantamiento armado en Chiapas, el EZLN declarando la guerra al Estado, mientras en el norte el Tratado de Libre Comercio prometía una modernidad que solo existía en el papel. En medio de este caldero de tensiones, surgía la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato del PRI, el partido hegemónico. Pero Colosio no era el títere que el presidente Carlos Salinas de Gortari esperaba. Su discurso del 6 de marzo en el Monumento a la Revolución había sido una declaración de independencia, un rompimiento con el poder fáctico al gritar que veía un México con hambre y sed de justicia. Esas palabras firmaron su sentencia. La narrativa oficial, construida apresuradamente sobre actas falsas y testigos intimidados, nos vendió la historia del asesino solitario. Nos dijeron que Mario Aburto Martínez, un obrero con delirios de grandeza, actuó solo, impulsado por una locura personal. Sin embargo, la física, la balística y los videos sin editar cuentan una historia mucho más oscura. Una emboscada coordinada, un cerco de seguridad que funcionó para atrapar al candidato en lugar de protegerlo, y la presencia innegable de un segundo tirador. Lomas Taurinas, una colonia marginal en Tijuana, fue elegida no por su gente, sino por su geografía, una ratonera de calles de tierra y cañadas profundas de donde es imposible escapar. Durante las próximas horas nos sumergiremos en los detalles que los expedientes clasificados intentaron ocultar. Analizaremos cada segundo de aquel 23 de marzo, sentiremos el polvo en la garganta y escucharemos los susurros de los conspiradores. Esta no es solo la historia de un magnicidio, es la autopsia de un crimen de Estado donde el segundo tirador no fue un error, sino el seguro de vida de una conspiración que necesitaba al candidato muerto a cualquier precio. El miércoles 23 de marzo de 1994, amaneció en Tijuana con una pesadez atmosférica que iba más allá de la meteorología. No era solo el calor seco característico de la frontera, era una presión invisible, eléctrica, que erizaba la piel de quienes sabían leer las señales del poder. En el aeropuerto Abelardo L. Rodríguez, el aire olía a turbocina y a traición. La comitiva de Luis Donaldo Colosio aterrizó con retraso y desde el primer paso en la pista algo no encajaba. La seguridad habitual, el Estado Mayor Presidencial, esa guardia pretoriana intocable, brillaba por su ausencia o por su extraña pasividad. En su lugar, hombres de aspecto tosco, vestidos con chamarras de piel baratas y miradas esquivas, se movían como hienas alrededor del candidato. «No me gusta esto, general», murmuró uno de los asistentes cercanos a Colosio, mirando hacia la zona de recepción donde la multitud se agolpaba. «Hay demasiada gente que no conocemos. ¿Quiénes son esos del brazalete?» El general Domiro García Reyes, encargado de la seguridad, se ajustó las gafas oscuras ocultando una preocupación que ya le carcomía el estómago. «Es el Grupo Orden, gente local del partido. Supuestamente están aquí para ayudar con la valla humana. No te preocupes, tenemos el control», pero no lo tenían. El control era una ilusión que se desmoronaba con cada minuto que pasaba. La caravana de vehículos se puso en marcha hacia Lomas Taurinas. El trayecto fue un descenso literal y metafórico hacia los infiernos de la pobreza urbana. Lomas Taurinas no es una colonia común. Es una cicatriz geográfica, una hondonada profunda donde las casas se apilan unas sobre otras, construidas con madera de desecho, llantas viejas y cartón. El polvo es omnipresente. Se mete en los ojos, en los pulmones. Cubre la ropa de una capa grisácea que iguala a todos en la miseria. Al llegar al lugar del mitin, el escenario era dantesco. Un puente de madera improvisado cruzaba un canal de aguas negras que apestaba a azufre y podredumbre, el aroma de la marginación. El sonido era ensordecedor. Altavoces distorsionados escupían música regional, gritos de apoyo, llantos de niños y el rugido de motores viejos. Pero había otro sonido, uno más sutil bajo la cacofonía, el murmullo de radios de comunicación de corto alcance.
Hombres que no parecían vecinos de la zona se comunicaban con monosílabos, posicionándose estratégicamente en la ruta de salida. Colosio bajó de la camioneta. Su rostro mostraba el cansancio de una campaña brutal, pero sus ojos brillaban con esa determinación suicida de quien ya ha aceptado su destino. Saludaba, abrazaba, se dejaba tocar. La gente, hambrienta de esperanza, se le abalanzaba. ¡Colosio! ¡Colosio! El canto era rítmico, casi tribal. Entre la masa, moviéndose como tiburones en un banco de peces, estaban ellos. No era solo Mario Aburto, había otros. Hombres con cortes de cabello militar pero vestidos de civil. Ex policías judiciales, personajes oscuros del submundo de Tijuana conocidos como los Mayoral, el Rodolfo, el Tranquilino. Se miraban entre sí asintiendo levemente. Formaban un cerco no para proteger al candidato, sino para guiarlo. Lo estaban encajonando. Una mujer anciana, con las manos curtidas por años de maquiladora, logró tomar la mano del candidato. «Cuídese, licenciado», le dijo con una voz quebrada, casi un susurro que se perdió en el viento. «Aquí las sombras muerden». Colosio le sonrió, una sonrisa triste y fugaz. «Todo va a estar bien, madre. México tiene que cambiar». Pero el cambio que se avecinaba no era el que él predicaba. Mientras caminaba hacia el templete improvisado sobre una camioneta, el polvo se levantaba en remolinos, ocultando las botas de los hombres que, discretamente, revisaban que sus armas estuvieran listas bajo las chaquetas holgadas. El sol del mediodía proyectaba sombras duras, negras, que parecían estirarse para atrapar los tobillos del candidato. El escenario estaba listo. La trampa, diseñada con precisión geométrica en aquella cañada sin salida, estaba a punto de cerrarse. El mitin fue breve, casi irrelevante en contenido, pero cargado de una simbología fúnebre. Colosio hablaba, pero sus palabras parecían flotar sobre una audiencia que, en parte, estaba allí por convicción y en parte por acarreo. Sin embargo, lo verdaderamente importante no ocurría sobre el templete, sino debajo, en el perímetro inmediato. La coreografía de la muerte se estaba ejecutando con una precisión escalofriante. Observen la disposición. El general Domiro García Reyes estaba detrás del candidato, pero extrañamente bloqueado. A los costados, el famoso Grupo Orden y elementos del Estado Mayor Presidencial actuaban de manera errática. En lugar de formar un diamante de seguridad expansivo para alejar a la gente, hacían lo contrario, comprimían el círculo, empujaban a la gente hacia Colosio. Era una técnica de seguridad inversa, diseñada para crear caos, para saturar el espacio vital del objetivo. Un hombre conocido como Vicente Mayoral, un ex policía de mirada gélida y movimientos económicos, se encontraba peligrosamente cerca. Su hijo, Rodolfo Mayoral, empujaba a la multitud, abriendo y cerrando brechas como quien manipula una compuerta. «¡Atrás! ¡Atrás!», gritaba Rodolfo, pero su cuerpo hacía lo contrario, chocando hombro con el candidato, desestabilizándolo. En la periferia de este círculo de asfixia, un joven de cabello rizado, vestido con una chamarra negra, observaba con una intensidad maníaca, Mario Aburto. Pero no estaba solo en su acecho. A unos metros, en un ángulo oblicuo, otro hombre de complexión delgada, bigote ralo y mirada nerviosa, se posicionaba estratégicamente. Otón Cortés Vázquez, chofer y asistente del general Domiro, un hombre que se supone debía estar coordinando la logística, pero que extrañamente se encontraba en la zona cero, pegado al flanco izquierdo del candidato. El sol comenzaba a descender, bañando lomas taurinas en una luz cobriza y cegadora. El polvo en suspensión creaba una neblina dorada que dificultaba la visión clara. El sudor empapaba las camisas. El olor a humanidad, a desodorante barato mezclado con miedo y adrenalina, era nauseabundo. «Ya vámonos, licenciado, esto se está poniendo feo», susurró el coronel Federico Antonio Reinaldos, intentando jalar a Colosio hacia la salida. «La gente está muy agresiva». Colosio, siempre intentando mantener la conexión con el pueblo, se resistió levemente. «Déjalos. Solo quieren saludar. No pasa nada. No pasa nada». Las últimas palabras de la inocencia. Al bajar del templete, la música cambió. De los altavoces estalló la culebra de la banda Machos. El ritmo frenético, con sus metales estridentes, actuó como un disparador pavloviano. El caos se incrementó. La masa se compactó. El TUCOM, Todos Unidos contra México, como se les llamaría sarcásticamente después, o simplemente el grupo de seguridad corrupto, comenzó a realizar el tapón. Tranquilino Sánchez Venegas, otro ex policía contratado para la seguridad, se colocó frente a Colosio, no para abrir paso, sino para frenarlo. Extendió los brazos creando una barrera que obligaba al candidato a detenerse y girar. Fue un movimiento sutil,
casi de baile. Colosio no podía avanzar. Tuvo que girar levemente hacia su derecha, exponiendo su sien izquierda y, crucialmente, su abdomen. El ruido era ensordecedor. ¡Ay, si me muerde, ay!, cantaba la bocina. Mario Aburto vio la señal. O quizás, sintió la señal. La brecha se abrió. Un pasillo de muerte creado por los cuerpos de Mayoral y Sánchez. Aburto sacó el revólver Taurus calibre .38. Pero aquí es donde la historia oficial se rompe. Porque mientras Aburto levantaba el brazo derecho apuntando a la cabeza, a la izquierda de Colosio, en un ángulo bajo, Otón Cortés hacía un movimiento rápido con su mano derecha, oculta hasta ese momento. Los testigos cercanos sintieron un cambio en la presión del aire. El tiempo pareció detenerse, estirándose como una goma elástica a punto de romperse. Los ojos de Colosio, por una fracción de segundo, parecieron captar el brillo metálico. No hubo miedo, solo una sorpresa infinita. La trampa se había cerrado. No había salida de la cañada. No había salida del sistema. El instante del disparo es un agujero negro en la memoria colectiva de México. Pero si ralentizamos la cinta de la historia, si limpiamos el ruido y observamos los detalles microscópicos, emerge la verdad. 17 o 12 horas. La pistola de Aburto está a centímetros de la oreja de Colosio. El dedo se contrae, el percutor golpea, la pólvora se enciende, el sonido es seco, como una tabla rompiéndose. La bala entra por la región temporal derecha. El impacto es devastador. La cabeza de Colosio gira violentamente. Sus piernas pierden toda fuerza instantáneamente. Comienza a desplomarse, girando sobre su propio eje en una espiral descendente hacia la tierra mugrienta de Lomas Taurinas. Pero, y esto es lo crítico, mientras el cuerpo gira y cae, ocurre el segundo evento. Un segundo disparo. ¡Bam! Este sonido es diferente, más ahogado, quizás porque el arma estaba más cerca del cuerpo, o quizás por la posición del tirador. La historia oficial dice que Colosio, en su caída, giró 180 grados de manera antinatural para recibir un segundo disparo del mismo tirador, Aburto, en el abdomen, en el costado izquierdo. Una pirueta física imposible, digna de un acróbata, no de un hombre con el cerebro destruido cayendo muerto. La realidad balística sugiere otra cosa. Mientras Colosio caía, expuso su flanco izquierdo. Otón Cortés, posicionado a su izquierda, disparó. La bala entró en el abdomen. 2 tiradores, 2 ángulos. Fuego cruzado. Una ejecución de estilo militar disfrazada de caos multitudinario. ¡Le dieron! ¡Le dieron! El grito desgarró la música festiva. El caos absoluto estalló. La multitud, que segundos antes vitoreaba, se convirtió en una bestia de 1000 cabezas aterrorizada. La gente corría, se pisaba. El polvo se levantó como una cortina de humo, ocultando la escena del crimen. El cuerpo de Colosio yacía en la tierra, sangrando profusamente de la cabeza. Su camisa blanca se teñía de un rojo brillante en el abdomen. ¡Un médico! ¡Por Dios, un médico!, gritaba el general Domiro, cuyo rostro había perdido todo color. Levantaron el cuerpo inerte. Lo cargaron como a un muñeco roto, pasándolo de mano en mano hacia la camioneta Blazer. En ese traslado la evidencia se contaminaba. La sangre manchaba las manos de culpables e inocentes por igual. Mientras tanto, la cacería del chivo expiatorio comenzaba. «¡Este fue! ¡Agárrenlo!», gritó alguien señalando a Mario Aburto. La multitud y los agentes de seguridad se lanzaron sobre él. Lo golpearon con una furia primitiva. «¡Yo no fui! ¡Yo no fui!», gritaba Aburto mientras la sangre le cubría el rostro. «Fue el otro, el de la chamarra beige». ¿A quién se refería? ¿Quién era el hombre de la chamarra beige? En los videos se ve a un hombre con esas características alejándose tranquilamente, mientras Aburto es molido a golpes. Tranquilino Sánchez, Otón Cortés, Vicente Mayoral. Todos estaban allí, formando un anillo de complicidad. Mientras la atención se centraba en el linchamiento de Aburto, el segundo tirador, el arma humeante, se desvanecía entre los pliegues de la multitud, protegido por el mismo caos que habían generado. Se escabullía como una rata por las alcantarillas de la historia, dejando atrás solo la duda y el olor a pólvora quemada. La camioneta Blazer que transportaba al candidato moribundo se convirtió en una cápsula de horror a toda velocidad por las calles de Tijuana. Dentro, el general Domiro sostenía la cabeza destrozada de Colosio, sus manos enguantadas en sangre y masa encefálica. «No se duerma, licenciado. Resista», le gritaba, aunque sabía con la certeza fría de la muerte
que Luis Donaldo ya no estaba ahí. Solo quedaba un cuerpo luchando con reflejos agónicos. La sirena aullaba, abriéndose paso entre el tráfico indiferente de una ciudad que aún no sabía que había cambiado para siempre. El aire dentro del vehículo era espeso, metálico. El olor a sangre fresca es inconfundible. Tiene un dulzor repugnante que se pega al paladar. Llegaron al Hospital General de Tijuana. El caos se trasladó de la cañada a la sala de urgencias. Médicos y enfermeras corrían, camillas chocaban. Cuando ingresaron a Colosio al quirófano, la realidad clínica confirmó lo imposible. La doctora Patricia Riva Palacio, una de las primeras en atenderlo, observó las heridas. «Trae 2 impactos», dijo con voz temblorosa mientras cortaban la ropa. Uno en la cabeza, con orificio de salida. Otro en el abdomen. El equipo quirúrgico trabajó frenéticamente, bombeando sangre, intentando suturar lo insuturable. Pero mientras los médicos luchaban por una vida que ya se había ido, afuera, en los pasillos y en las oficinas de la PGR, Procuraduría General de la República, comenzaba la segunda fase de la operación, el control de daños y la construcción de la mentira. Manlio Fabio Beltrones, gobernador de Sonora y figura clave del sistema, llegó al hospital. Se le vio hablando por teléfono, dando órdenes, interrogando a un Mario Aburto que había sido trasladado a una oficina cercana en lugar de a una celda de seguridad. Aburto estaba irreconocible. Su rostro era una máscara de hematomas. Pero lo más inquietante ocurriría en las horas siguientes. El Aburto que fue detenido en Lomas Taurinas, el de la nariz aguileña y el rostro afilado, parecía diferente al Aburto que sería presentado a la prensa días después. ¿Más robusto? Con el corte de pelo distinto. ¿La mirada vacía de quien ha sido drogado o lobotomizado? En los pasillos del hospital, los rumores corrían como la pólvora. «Dicen que agarraron a otro», susurró una enfermera a un guardia. «Sí, dicen que hubo 2. Uno le disparó y el otro lo remató». Pero esos rumores eran acallados rápidamente por hombres de traje oscuro que aparecieron de la nada, confiscando rollos de cámaras, intimidando testigos y cerrando el perímetro. A las 18:55 horas, la voz quebrada de Liévano Sáenz, vocero de la campaña, anunció lo inevitable a la prensa congregada afuera del hospital. «El candidato ha fallecido». Un grito colectivo de dolor y rabia se elevó hacia el cielo nocturno de Tijuana. Pero bajo ese grito, el engranaje del encubrimiento giraba a máxima potencia. El cuerpo de Colosio fue secuestrado por la burocracia. La autopsia sería controlada, las balas extraídas, analizadas por peritos a sueldo, y la teoría del asesino solitario comenzaba a ser redactada en las máquinas de escribir de Los Pinos, mientras el segundo tirador lavaba sus manos en algún baño seguro, lejos, muy lejos de la justicia. La noche del 23 de marzo cayó sobre México como una lápida de granito. Mientras el país lloraba frente a los televisores, en Tijuana se llevaba a cabo una de las operaciones de limpieza más descaradas de la historia moderna. La escena del crimen en Lomas Taurinas no fue preservada. No hubo cinta amarilla inmediata, ni peritaje forense meticuloso en las primeras horas críticas. Los curiosos pisotearon la sangre, se llevaron tierra bendita por la sangre del mártir y borraron huellas de pisadas que podrían haber contado la historia de los posicionamientos exactos. Fue una destrucción de evidencia sistemática. Pero lo más grave ocurría en las salas de interrogatorio. Mario Aburto Martínez era sometido a una presión que pocos seres humanos podrían resistir. Se dice que esa noche, en las oficinas de la delegación de la PGR en Tijuana, Aburto no estaba solo. Se habla de una visita, una figura de alto perfil que entró a hablar con el magnicida. ¿Qué se dijo? ¿Se le ofreció un trato? ¿Se amenazó a su familia? Tú fuiste solo. Tú querías salvar a México de la tiranía. Repítelo. Yo fui solo. Balbuceaba un Aburto drogado y golpeado. Yo soy el caballero Águila. Mientras tanto, la figura de Otón Cortés Vázquez, el presunto segundo tirador, se mantenía en las sombras, pero no invisible. Otón era un hombre del sistema. Chofer, mandadero, oreja, espía de bajo nivel. Conocía a todos y todos lo conocían a él. Esa tarde, testigos lo ubicaron pegado a Colosio. Vídeos de noticieros y aficionados, que saldrían a la luz meses y años después, mostraban su mano extendida, un destello, y luego su rápida retirada. Pero esa noche, Otón durmió en su cama. Nadie fue a buscarlo. Nadie lo interrogó. ¿Por qué? Porque arrestar al segundo tirador implicaba admitir la conspiración. Implicaba aceptar que la seguridad del candidato, coordinada por el Estado Mayor y el PRI local, estaba infiltrada. Admitir un segundo tirador era admitir que el crimen vino desde adentro. El cuerpo de Colosio voló hacia la Ciudad de México.
En el hangar presidencial el ambiente era de funeral de Estado, pero también de miedo. Salinas de Gortari recibía el féretro con una máscara de dolor que pocos creían. Diana Laura Riojas, la viuda de Colosio, enferma de cáncer terminal, miraba todo con una lucidez aterradora. Ella sabía que no había sido un loco solitario. ¡Justicia!, gritaba la gente al paso de la carroza fúnebre. Pero la justicia es ciega, y en México a veces también es muda y sorda por conveniencia. En las semanas siguientes, fiscales especiales irían y vendrían. Miguel Montes García, el primer fiscal, comenzó con ímpetu. Habló de una acción concertada. Detuvo a Tranquilino Sánchez, a Vicente Mayoral, a Rodolfo Mayoral. Parecía que la verdad saldría a la luz. La teoría de la conspiración tomaba forma legal. Pero entonces algo pasó. Una llamada, una amenaza, un cambio de viento político. Montes García se retractó públicamente. Fue un asesino solitario, dijo, tragándose sus propias palabras y la dignidad de su cargo. Los detenidos fueron liberados poco a poco. La verdad histórica se imponía sobre la realidad fáctica. Pasó un año, 1995. El PRI había perdido el poder moral, aunque seguía en la silla presidencial con Ernesto Zedillo, el sustituto de Colosio. Pero la herida seguía supurando. Un nuevo fiscal, Pablo Chapa Besanilla, un personaje histriónico y polémico, reabrió la caja de Pandora. Su teoría: hubo un segundo tirador. Y tenía un nombre: Otón Cortés Vázquez. La detención de Otón fue un espectáculo mediático. Lo sacaron de su casa, lo exhibieron como el eslabón perdido. Chapa Besanilla presentó testigos, videos analizados cuadro por cuadro, donde se veía a Otón apuntando al abdomen de Colosio. Aquí está, decía el fiscal, señalando una mancha borrosa en una pantalla granulada. El segundo disparo. Otón Cortés fue encarcelado en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Fue torturado. Él siempre lo denunció. Me rompieron los dientes. Me dieron toques eléctricos en los genitales. Me ponían bolsas de plástico. Querían que firmara que yo disparé. Relataría Otón años después con la voz rota y el cuerpo enfermo. Pero Otón aguantó. Nunca confesó. Inocencia o miedo a algo peor que la tortura. El juicio contra Otón Cortés fue el juicio al sistema político mexicano. Si Otón era culpable, entonces el general Domiro era cómplice, el Estado Mayor era cómplice, y la orden venía de lo más alto. El juez encargado del caso tenía en sus manos una papa caliente que podía incendiar el país. La defensa de Otón argumentó que él era zurdo para escribir, pero derecho para otras cosas, que el ángulo no coincidía, que los testigos eran inducidos. La fiscalía argumentó que la bala extraída del abdomen no correspondía al arma de Aburto en sus estriaciones, aunque luego dijeron que sí. Fue una guerra de peritos, pero lo más oscuro de este capítulo es la muerte de los testigos y personas relacionadas. El director de la policía de Tijuana, Federico Benítez López, quien había iniciado una investigación paralela y sospechaba de la manipulación de pruebas, fue emboscado y acribillado semanas después del magnicidio de Colosio. Su investigación desapareció. Cuadernos de notas perdidos. Grabaciones borradas. La muerte rodeaba el caso Colosio como una plaga. Cualquiera que se acercara demasiado a la verdad del segundo tirador terminaba muerto, desacreditado o en la cárcel. Otón Cortés pasó 2 años en el infierno de Almoloya. Finalmente, en un fallo que sorprendió a pocos pero indignó a muchos, fue absuelto por falta de pruebas contundentes. El juez decretó que no había evidencia suficiente para condenarlo. Otón salió libre, pero destruido. Físicamente era una ruina, socialmente un paria. El sistema lo masticó y lo escupió. Pero la absolución legal no es lo mismo que la inocencia histórica. La duda quedó sembrada para siempre. Si no fue Otón, ¿quién disparó al abdomen? Porque la bala estaba ahí. Y la física de la vuelta del trompo de Colosio seguía siendo un insulto a la inteligencia. El tiempo es el mejor aliado de la impunidad. Pasaron las décadas, 20, 25, 30 años. El caso Colosio se convirtió en un mito, una leyenda urbana mezclada con datos duros. Mario Aburto envejeció en prisión, convirtiéndose en un fantasma que a veces habla y a veces calla, que a veces dice que fue torturado para confesar y otras veces escribe cartas incoherentes. Pero en 2024 el caso resucitó de entre los muertos. La Fiscalía General de la República, en un giro inesperado, intentó revivir la teoría del segundo tirador. Nuevas pruebas, nuevos análisis de aquellas viejas cintas VHS, y un nombre que volvía a surgir. Jorge Antonio Sánchez Ortega, un agente del CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la agencia de espionaje del gobierno.
Resulta que Sánchez Ortega estuvo en Lomas Taurinas. Fue detenido minutos después del asesinato porque su chamarra blanca tenía manchas de sangre. En su momento alegó que la sangre era porque ayudó a cargar el cuerpo. Pero la prueba de rodisonato de sodio, para detectar pólvora en las manos, dio positivo. ¡Positivo! Tenía pólvora en las manos. Estaba en la escena. Tenía sangre de Colosio. ¿Y qué pasó en 1994? Fue liberado horas después. Se dice que Genaro García Luna, entonces un joven operativo del CISEN, y quien décadas después sería condenado en EEU por narcotráfico, viajó personalmente a Tijuana para rescatar a su agente y sacarlo de la delegación. Esta revelación reciente cambia el foco. Quizás Otón Cortés fue un chivo expiatorio secundario, una cortina de humo para proteger al verdadero segundo tirador. Un agente del Estado, un hombre del CISEN. Si un agente de inteligencia disparó, entonces no fue un crimen del narco ni de un loco. Fue, sin lugar a dudas, un crimen de Estado ordenado desde las entrañas del poder para eliminar a un candidato que se había vuelto incómodo. Imaginemos la escena de nuevo con esta información. Aburto dispara a la cabeza, el fanático útil. Sánchez Ortega, el profesional frío, dispara al abdomen para asegurar el trabajo, el seguro de vida de la conspiración. Luego, la maquinaria se activa para limpiar a Sánchez Ortega, culpar a Aburto de todo y usar a Otón Cortés como distractor cuando la presión pública exigía más culpables. Es un juego de ajedrez macabro donde los peones son sacrificados para proteger al rey. Llegamos al final del laberinto, pero no hay salida, solo un espejo que refleja la podredumbre de un sistema. Otón Cortés murió en 2020. Pobre, enfermo y amargado, clamando su inocencia hasta el último aliento, pidiendo una disculpa pública que nunca llegó. Se llevó a la tumba lo que vio, o lo que hizo, esa tarde en Lomas Taurinas. El sitio del asesinato es hoy una plaza con una estatua de Colosio que mira hacia la nada. La sangre ya no está, el polvo ha sido barrido, pero la energía del lugar sigue siendo pesada. Los vecinos de Lomas Taurinas aún dicen escuchar los disparos en los aniversarios. Dicen que las sombras no olvidan. La historia oficial sigue diciendo que Mario Aburto actuó solo, pero la lógica, la ciencia y la intuición de todo un país gritan lo contrario. El segundo tirador no es solo una persona física, es la encarnación de la traición. Es la prueba de que en la política mexicana de los 90, la vida no valía nada si se interponía en los planes de la hegemonía. Ya sea Otón Cortés, Jorge Antonio Sánchez Ortega, o un sicario sin nombre que se desvaneció en la frontera. La existencia de una segunda bala que entró por un ángulo distinto es la grieta que derrumba el muro de mentiras. Colosio no murió por las balas, murió por lo que las balas representaban. Murió porque creyó que podía cambiar las reglas del juego mientras estaba parado en el centro del tablero. Hoy, Mario Aburto lucha por su libertad alegando tortura. El caso se reabre y se cierra como una herida que respira. Pero la verdad completa, esa verdad desnuda y brutal, probablemente yace enterrada en archivos quemados o en la memoria de hombres que hoy son ancianos respetables jugando golf, con las manos manchadas de una sangre que el tiempo no puede lavar. Lomas Taurinas no fue un accidente. Fue una ejecución pública. Un mensaje sangriento escrito en el suelo de Tijuana para que todos lo leyeran. Nadie es intocable. El segundo tirador, borrado por la historia oficial, es la pieza que falta para completar el rompecabezas de la caída del régimen priista. Al final, nos quedamos con la imagen de un hombre cayendo, una canción de cumbia que se convirtió en himno fúnebre, y la certeza de que en la oscuridad del poder, siempre hay alguien más en las sombras, esperando el momento justo para apretar el gatillo. La historia la escriben los vencedores, sí, pero la verdad la susurran los muertos, y Colosio, desde su silencio eterno, nos sigue señalando hacia ese segundo destello en la multitud.